Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy nuevamente les ofrezco un viaje de una sola escala. Una sola historia paranormal, pero créanme que es muy interesante. Así que espero la puedan escuchar con atención y hasta el final. Como ya no volveré a tener contacto con ustedes durante este viaje, antes de iniciar, les invito a que compartan sus relatos. Los estamos recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Recuerda que esta es una forma muy importante en la que puedes ayudar a este canal y a que sigamos creando este contenido. Si te es más fácil y si estás activo en Instagram, recuerda que ya me puedes contactar a través de esta red social en el perfil LocuTonyMX. Locutoni con Y, de cualquier modo estaré dejando el enlace en la descripción de este video, así que espero poder tener la oportunidad de saludarte por allá también. Y si así lo deseas, botón de gracias en la parte inferior de este video para invitarle un café a tu querido conductor. Créeme que si lo haces, estaré muy agradecido contigo. Ahora sí, queridos pasajeros, sin más preámbulo, los invito a relajarse, a inclinar su asiento, a abrochar su cinturón y a escuchar con la bebida de su preferencia en mano, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Mi bisabuela no descansaba. Hola, querido conductor. Quiero contarte una historia que sucedió en mi familia en 1950. Mis abuelos maternos se conocieron en la colonia Portales de la Ciudad de México. Mi abuelito, Luis Legorreta, era hijo único y la adoración de su mamá, Librada Cabello, quien había quedado viuda unos años atrás. Mi abuelito era quien sostenía su casa y de hecho se iba a casar con otra mujer, pero conoció a mi abuelita, Josefina Trejo. Le decía Fina, y se enamoró de tal manera que terminó con su novia para comenzar a pretender a mi abuelita. Ellos se casaron en 1944, pero antes de casarse, Luis le dijo a Fina que no podía mantener dos casas y que si dejaba a su mamá, ella se podría enfermar de tristeza, por lo que Fina se tenía que ir a vivir con ellos, ya que él le iba a seguir dando el gasto a su mamá para que no se sintiera desplazada. Ella aceptó de buena manera y sin discutir. A los pocos días de empezar a vivir los tres, la suegra de Fina empezó a ser muy grosera con ella y la trataba peor que si fuera su sirvienta. Esto hasta los vecinos lo podían notar y ellos le decían que, más que su suegra, parecía su madrastra, por lo mal que la trataba. Los maltratos llegaron a tal grado que, escuchen esto, pasajeros, ella le daba de comer en el plato del gato y le decía mentiras a Luis para hacerlo pelear con Fina. A solas ellos dos platicaban y trataban de aclarar los malos entendidos, hasta el punto en que Fina le comentó lo del plato del gato, y Luis hizo finalmente a su mamá tirar ese traste. Cuando nació su primer hijo, José Luis, Fina tenía más ropa que lavar y ocupaba el mayor tiempo del día en atender a su hijo. Y cuando salía a lavar, su suegra le aventaba el jabón al techo de lámina que cubría el lavadero para que se tardara más, ya que Fina era bajita de estatura y le costaba mucho trabajo bajarlo. Cuando llegaba Luis de trabajar, su mamá le decía que Fina se la había pasado todo el día en el lavadero y no le había ayudado en nada de lo de la casa. Pero Fina le platicaba a Luis la realidad, y así ellos aclaraban un poco las cosas. Cuando nació en 1946 su segunda hija, Elvia, mi bisabuela se enojó sobremanera porque no fue niño.
y conforme pasaba el tiempo, esta hija se parecía más a Fina. Si la niña estaba dormida, mi bisabuela hacía mucho ruido para despertarla. Regañaba a Fina por cualquier cosa. Total que así pasaron 2 años más, y nació su tercer hija, Lucy, quien es mi mamá. Pero las cosas no mejoraron. Fina, que era muy tranquila y sumisa, no caía en provocaciones, y seguía siendo muy respetuosa con su suegra, y hacía todo lo posible porque la señora no se enojara, y así trataba de llevar las cosas con la mayor cordialidad posible. En 1950, económicamente las cosas mejoraron para Luis, ya que fue ascendido en su trabajo. Así le pudo comprar una estufa de gas a Fina, y ella podía hacerles de comer a sus hijos sin interrumpir las labores de su suegra y sin ocuparle su estufa, que era de leña, para evitar problemas. El 14 de octubre de 1950, a mediodía, los niños estaban jugando en el patio. Fina lavando, y en la cocina estaba la señora Librada haciendo de comer, cuando se tropezó y al caer se pegó en la cabeza con la caja donde se ponía la leña para su estufa y quedó inconsciente. Llegó la ambulancia para llevarla al hospital, pero a las pocas horas falleció. Como familia católica, se acostumbraba a poner un altar con una veladora e imágenes religiosas, esto con el objetivo de darle luz a la difunta. Cuando se acabó el novenario, Fina les dijo a sus hijos que, aunque ya no fuera más gente a rezar el rosario, ellos iban a seguir rezándolo para pedir por el descanso de su abuelita. En eso estaban, cuando se escuchó un golpe muy fuerte que dieron en el altar. Tan fuerte que hasta se volteó la veladora que estaba encendida. Fina, al levantarla para evitar un incendio, se quemó con la cera que se estaba derramando y el vaso que se había calentado. Ahí ella les dijo a sus hijos que mejor no siguieran rezando. Pasaron más días y, en otro hecho extraño, en esta casa les encendían su radio. También les encendían y apagaban las luces. Abrían las llaves del agua de la regadera, las del fregadero. Se escuchaban pasos. El piso era de duela de madera y se escuchaban perfectamente los pasos de alguien a quien no podían ver. A veces se escuchaba en la cocina como si alguien estuviera picando verdura en una tabla, pero no veían a nadie. La puerta del horno de la estufa era de resorte. Al abrirla, si no la detenías fuerte, se regresaba y se escuchaba el golpe fuerte, pues se alcanzaba a notar que se azotaba la puerta del horno, y así diferentes ruidos a cualquier hora del día, pero siempre que Luis no estaba en la casa. Cuando le decía Fina a Luis que los espantaban en la casa, él no le creía y le decía que eran sus nervios los que le hacían escuchar los ruidos, o que eran los niños al estar jugando los que los provocaban. Los mismos vecinos, al percatarse de los ruidos, le decían a Fina que su madrastra no podía descansar en paz y que por eso los estaban espantando. Fina estaba cada vez más delgada y ojerosa, y Luis seguía sin creerle, porque siempre estos fenómenos pasaban cuando él no estaba. Luis trabajaba en Tlalnepantla, Estado de México, y para trasladarse desde la colonia Portales hasta su trabajo, se tenía que salir a las 6 de la mañana para llegar a tiempo. Fina se levantaba muy temprano para prepararle su desayuno y acompañarlo mientras él lo comía. Una mañana, ya que se había ido a trabajar Luis,
Fina comenzó a lavar los trastes del desayuno y Lucy, mi mamá, que en ese entonces tenía 2 añitos, se despertó y se sentó en la silla que había ocupado Luis al desayunar. Estaba oscuro porque todavía no amanecía, cuando se escuchó que la taza de café, que estaba vacía, comenzó a dar vueltas sobre el plato. Entonces Fina volteó a ver a Lucy para ver qué estaba haciendo con los platos, pero ella seguía sentada, con sus manos en sus piernas, y solo le señaló con su mano a su mamá que la taza se estaba dando vueltas solita sobre el plato. Al ver que Lucy no la estaba moviendo, la cargó y se volvieron a acostar hasta que saliera el sol para que no las espantaran más. Así pasaron algunos meses, cuando llegaron de visita una tía y una prima de Fina. Al verla tan delgada y ojerosa, le preguntaron lo que pasaba, y al contarles de los ruidos, se abrieron las llaves del agua de la regadera. Fina se levantó rápidamente para irlas a cerrar, y comenzó a llorar de la impotencia, de no poder hacer nada al respecto, y que su esposo no le quería creer. Sus familiares la consolaron, y le dijeron que si querían, podían llevarla a un templo espiritista, donde algunas personas, entre comillas, se dormían, y entraban en una especie de ensoñación en la que tenían contacto con los espíritus. Así ellas podrían preguntar si era su suegra la que la estaba espantando y, además de eso, qué es lo que en realidad quería para que los dejara de espantar. Una tarde como a las 6, estaban los niños jugando en la sala y las luces comenzaron a parpadear. Al ver que sus hijos también se estaban espantando, Fina les pidió que fueran al patio. Ahí esperarían a su papá. Salieron y en el patio, unos vecinos tenían un gallinero, hecho con alambre y madera. Tenían pocos minutos de estar en el patio cuando se vio como alguien, una sombra, se recargó en el alambre del gallinero, al mismo tiempo que se escuchó un grito, un sonido parecido a un lamento. Este les puso la piel chinita de miedo, y Fina les dijo a sus hijos que se fueran a la calle mejor, que ahí esperarían a su papá. Cuando llegó Luis y los vio a todos en la calle, se molestó porque no le gustaba que los niños jugaran ahí. Eran otros tiempos, y lo cierto es que Luis era un muy buen papá, pero muy estricto. Entonces Fina le dijo lo que había sucedido, pero él no le quería creer. Sin embargo, al verla al punto de casi llorar de miedo y de impotencia, finalmente accedió para que Fina hablara con su tía, para que la llevara al templo, porque su salud ya empezaba a mermar por su bajo peso, y él la quería ver bien otra vez, como ella era antes. Y si eso la podía ayudar a que estuviera más tranquila, finalmente accedió para que lo hicieran. Se pusieron de acuerdo y, obviamente, los niños se quedaron. Solo fue Fina con su tía. Ellas llegaron hasta con un hombre que hizo una especie de ritual. Cuando regresó les platicó que efectivamente el señor se durmió y después le comenzó a cambiar la voz y le dijo que efectivamente era su suegra, que al quedar inconsciente y después de fallecer ya no tuvo oportunidad de pedirle perdón por lo mal que se portó con ella, y por esas acciones su alma no podía encontrar la luz para descansar y trascender. Entonces su manera de llamar la atención de Fina era haciendo todos esos ruidos. Que la perdonara. Fina le dijo que sí la perdonaba, y su suegra le mencionó que tenía que perdonarla de corazón, porque solo así iba a poder descansar en paz. Fina era muy noble. Le dijo que sí, que de corazón la perdonaba, pero que ya no los espantara más, por favor,
Desde ese día ya no se escucharon los ruidos, y por 2 años más que vivieron ahí, estuvieron tranquilos. Después Luis compró un terreno en el que construyó una pequeña casa, y ya viviendo ahí, construyó otra más grande, que hasta hace 1 año perteneció a mi familia. Pero ahí ya no espantaron a Fina, porque su suegra sí pudo trascender con el perdón. Te comento que me tardé más de 1 año en terminar el correo, porque a mi mamá no le gustaban las historias de terror, pero las tuyas sí, conductor, porque le agradaba mucho la manera en que las narras, y me decía, ponme otra historia de las que parecen radionovelas. De hecho, ella fue la que me dijo que te enviara mi historia. Ella me iba platicando cómo sucedieron las cosas, pero se quedó en borrador, porque mi mamá falleció el 16 de septiembre de 2021. Desde entonces esta historia seguía en el buzón de borradores, porque para mí era muy difícil continuar con lo que las dos estábamos haciendo juntas. Te la envío con todo mi cariño, como un homenaje póstumo a mi mamá, a quien amo, y amaré hasta que nos volvamos a encontrar. Te anexo también la foto de la tumba, donde están sepultados mis abuelitos y la bisabuela, para que quien guste puede corroborar los nombres. Si por alguna razón no puedes ver la fotografía, te la describo en este momento. Es una tumba sencilla, en donde se pueden ver los nombres de mis abuelos. Les mando un súper abrazo fuerte, deseándoles a todos que cada día tengan más éxito con sus proyectos y muchas bendiciones. Atentamente, Lorena Leija. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.